Mira, Álvaro, yo lo del rancho Izaguirre, desde un momento, desde un principio, siempre me pareció que se iba a convertir, desde las primeras dos datos que vi, se iba a convertir en un espectáculo. Antes de que se supiera absolutamente nada, olía a que se iba a convertir en un espectáculo. ¿Por qué? Porque si tienes más del 90% de la prensa en tu contra, obviamente cualquier cosa es oportunidad, como ya lo dijimos en Radicales, para convertirlo en una fiesta de nota roja, periodistas que están buscando justamente ese momento. Y cualquiera puede decirme, bueno, sí, Alejandro, es que no es menor. No, no es menor, nada más que no sabemos bien a bien qué pasó. Sin embargo, sí supimos lo que pasó. Por ejemplo, le cuento a usted que en el penal de Piedras Negras, durante el gobierno de Humberto Moreira, los Zetas convirtieron, y de Felipe Calderón en la presidencia de la República, los Zetas convirtieron ese penal. Esto no es una adivinación, esto es real, esto pasó, esto ya está concluidas las investigaciones. Convirtieron ese penal no solamente en un centro de exterminio sistemático de familias enteras, que es lo que usted está viendo ahí. Estos hornos que usted puede ver ahí son hornos que se utilizaron para eliminar familias enteras de mexicanos en tiempos de Felipe Calderón y de Humberto Moreira. Lo que usted está viendo, ese tambo que está aquí a un lado, también fue utilizado en su momento como parte, tambos de 200 litros, como parte de los carniceros, de los Zetas, para desmembrar y quemar cuerpos. Esto que está viendo usted no es una adivinanza, es algo que realmente pasó. Pero ¿quién lo cubrió, Álvaro? No toda la prensa. No hubo un escándalo. Esto que está usted viendo aquí son restos que se encontraron en el penal. Estas son fotos tomadas por reporteros, por dos reporteros. Le voy a dar los nombres de los dos reporteros. Ellos son Brandon Darby e Ildefonso Ortiz. En su momento, de Breitbart entraron al penal y tomaron estas fotografías. Lo que usted está viendo son restos humanos de familias enteras que, de acuerdo, cenizas de familias enteras que fueron llevadas ahí a ese penal en tiempo, el penal operando. No era un rancho abandonado, ni una instalación abandonada, no. El penal estaba operando. Pero no solamente fue lo que usted está viendo, convertido en campos de exterminio. Y ahora le voy a dar a usted información sobre lo que en su momento se vivió, porque hay muy corta memoria y nos vamos muy rápidamente por el sensacionalismo, aun cuando no hay información ni evidencia, rápidamente nos convertimos pues nos ponemos a replicar. Que usted vio es información de dos periodistas extranjeros, esto que usted está viendo ahí. Pero resulta, Álvaro, que no solamente el penal en tiempos de Moreira, de Humberto Moreira, fue convertido en un centro de exterminio, sino también fue convertido en un centro de trabajo forzado. ¿Qué significa eso? Bueno, gente que fue llevada al penal, fue explotada, trabajó antes de ser aniquilada. Esto sí eran las características de Auschwitz, porque Auschwitz, como usted sabe, es uno de los centros de exterminio de los nazis. Después creció a un segundo Auschwitz II o Birkenau, que es un segundo campo enorme. Yo he estado en ese campo de exterminio. Esos campos fueron construidos por
gobiernos, es decir, con complicidades por gobiernos formalmente para exterminar gente. Eran instalaciones gubernamentales, Álvaro. ¿Cuáles instalaciones gubernamentales son el Rancho Izaguirre? No, no son instalaciones gubernamentales, ahí no participó el gobierno. No, hasta donde sabemos, fue el crimen organizado el que participó para eliminar evidencia de tortura o de gente que asesinaban, etcétera, porque no tenemos toda la información. Sin embargo, la prisión de Piedras Negras sí era una instalación oficial. Claro. Ahí sí había exterminio como tal, con todas sus letras, porque participaban autoridades. Lo que está usted viendo. ¿Qué pasaba además de eso, Álvaro? Bueno, te voy a mostrar algunos de los mapas y también de las formas de trabajo que se utilizaron, para, como para explotar ahora se los estoy pasando, para explotar a la gente que tenían detenida en una prisión del gobierno priista de Coahuila con el gobierno de Felipe Calderón a nivel federal, gobierno del PAN. Eso sí era un campo de exterminio. Convirtieron la prisión de Piedras Negras en un campo de exterminio. Lo que tú estás viendo ahí, Álvaro, eso es parte del centro penitenciario de Piedras Negras, donde tenían los Zetas, los capitanes de los Zetas, dividido el trabajo forzado de los reos. Enfermerías, maquiladora, taller mecánico, carpinterías, fábrica, soldadura, todo lo que ellos necesitaban se construía ahí adentro. ¿Y quiénes se llevaban las ganancias? Los Zetas. Esto es oficial. Si nos vamos, aquí, estas son las listas de los que operaban el campo de exterminio. Sí, un campo de exterminio que no fue cubierto por toda la prensa. Obviamente, yo no recuerdo que Carlos Loret de Mola hubiera publicado sobre esto cuando estaba en Televisa. Tampoco recuerdo que TV Azteca lo hubiera publicado. De hecho, fuimos un puñado de medios los que lo publicamos, casi todos extranjeros, y sin embargo aquí en México. No todo mundo lo publicó. Cuando hubo una investigación sobre esto, el que llevó a cabo una investigación fue con dinero del Colegio de México. Se publicó una investigación que se llamó El Yugo Z, norte de Coahuila, 2010-2011, que lo presentó el Colegio de México. Fue una investigación en la que participaron muchos académicos de un campo de exterminio formal, que es el que estamos viendo ahí, donde familias enteras, de acuerdo con los testimonios, fueron metidos en hornos crematorios hechizos, entre ellos tambos de 200 litros, en donde fue desaparecida gente, consumida hasta el final, siendo esas instalaciones gubernamentales a cargo del gobierno del estado de Coahuila, del PRI, y siendo presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esto no es, vamos a ver si va a pasar, vamos. En su momento la prensa no lo publicó, hay que decirlo e insistir en ello. Ahora sí hay una gran fiesta con el Rancho Izaguirre, aunque no hay tanta información, pero esto es real. Esto sí era un campo de exterminio porque cumple con todo lo necesario para que fuera así. Es decir, estaban siendo administrado por grupos criminales en complicidad con grupos en el gobierno. Aquí, esto es un campo de exterminio. Enfrentito, Alejandro, sí. En la frontera de México con Estados Unidos, en Piedras Negras, enfrente está Eagle Pass. Así es. Y era gobernado en aquel momento por Humberto Moreira, gobernador que le dejó el cargo a su hermano Rubén, actual coordinador de los diputados federales del PRI.
y fue en el gobierno de Felipe Calderón. Sí, es los hornos. Bueno, el penal lo controlaban los Zetas completamente. Claro. Campos de exterminio. Ahora, se mete uno a la cuenta de Rubén Moreira, Álvaro, y con esta desvergüenza característica del PRIAN, de la gente sin memoria, la desvergüenza que es muy de la derecha, muy de las derechas, como es el señor Moreira, se mete uno a su cuenta y lo que vas a encontrar, ¿qué es? Una tremenda alarma del señor Moreira, Álvaro. Está espantado por los hallazgos que se dieron en el rancho Izaguirre, en donde todavía no sabemos bien qué pasó, pero está espantado de su hermano. En el tiempo de su hermano, del hermano de Rubén Moreira, de Humberto Moreira, hubo un campo de exterminio administrado por el Estado. Por el Estado en complicidad con los Zetas. No, ahorita, qué barbaridad, ¿qué está pasando en el rancho Izaguirre? Y participa en mesas y discute qué es lo que está sucediendo en programas de radio. Por eso me llamó mucho la atención, porque justo vi un programa de radio donde estaban él y varios, pues, él está, mira, nomás quiero pues, un solo, nomás digo, da mucha flojera el señor, nada más que, hay que dejarlo porque la gente luego no se da cuenta de estas cosas. Pero vean ustedes nada más. En esa mesa, en la mesa de Cenando, que me imagino que es un programa o algo de ahí, con Jesús Ortega, con Mario Di Constanzo, con Rubén Aguilar, otro cómplice también del PRIAN, Rubén Aguilar, los temas de hoy, Teuchitlán y las cifras falsas en materia de seguridad. ¿Velos? Ahí están. Bueno, es que Rubén Aguilar es asesor de Rubén Moreira desde que era gobernador. Fíjate, sí, claro, y tienen un libro juntos sobre temas de seguridad. Sí. ¿Por qué no empiezan en un arranque de honestidad este par de sinvergüenzas? Me refiero a Rubén Moreira y a su tocayo Rubén Aguilar. ¿Por qué no cuentan de cuando el hermano del primero, es decir, de Rubén, en tiempos de él, un penal estatal era administrado por los Zetas y por autoridades, no se nos olvide, para exterminar familias completas? Una investigación que llevó a cabo después el Colegio de México y que le valió la persecución. En ese momento, te voy a decir quién estaba al frente. Sergio Aguayo. O sea, ahora nos cae bien Sergio Aguayo porque, bueno, muchos de ellos se movieron, se acomodaron, pero en ese momento al menos, Sergio Aguayo es perseguido y acosado. ¿Por quién? Por Humberto Moreira. Bueno, Alejandro, no solamente se aniquilaba literalmente a familias en el penal que era del gobierno de Humberto Moreira, de hermano de Rubén Moreira, sino que el jefe del penal, Ramón Burciaga Magallanes, alias el Maga, el jefe de los Zetas en el penal, salía del penal en un vehículo para irse a desayunar a la ciudad, leer los periódicos, tomar su café muy a gusto y regresaba hasta la noche. Pues era el jefe en el penal, o sea, era el que lo controlaba. Claro. Entonces, todos estaban a su disposición. ¿Lo sabía el gobernador Humberto Moreira o no? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Digo, tampoco es que hubiera 70 penales y estuviera... No. Tampoco es que administran 70 penales. Sí. Digo, me llama mucho la atención, por ejemplo, personaje, hay uno en particular, Jacobo Dayan, sale él con Carmen Aristegui, ¿no? De los que están asombrados por lo que está pasando. No sé si él haya hablado ya del campo de exterminio en Piedras Negras. No tengo referencia porque lo he estado googleando y no me sale que haya hablado del campo de exterminio de Piedras Negras más que en aquellos años. En aquellos años él mismo da una conferencia junto con Sergio Aguayo
para presentar el informe sobre el campo de exterminio de los Zetas en tiempos de Humberto Moreira, ahí en Coahuila. Él presenta, junto con Aguayo, el Yugo Z Norte de Coahuila 2010-2011. Y déjame te leo una frase de Dayan, Álvaro, para que un poco para recordar, porque estas cosas se olvidan. Dice él, la cárcel era un enclave que jugaba un papel importante en el esquema de negocios de los Zetas, y el Estado mexicano subsidiaba las operaciones criminales de los Zetas. El penal era un campo de exterminio subsidiado por el Estado mexicano a unos cuantos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, dijo Jacobo Dayan, coautor del informe junto con Sergio Aguayo. Operaba el gobierno, era sobre territorio, el rancho pertenecía al gobierno, el rancho Izaguirre, no. Hasta donde sabemos, no. Operaba el gobierno, el rancho Izaguirre, tampoco. Cumple con las condiciones. Vamos a decir que sí, que allá adentro se cometieron todas esas atrocidades que yo no tengo la menor duda que se pudieron haber dado allá adentro. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con bestias. Pero era un campo de exterminio, es como tal, campo de exterminio en Coahuila, en tiempos de Felipe Calderón, campo de exterminio en tiempos de Humberto Moreira. Su hermano ahora anda escandalizado por el rancho Izaguirre, que todavía no se comprueba nada. Campo de exterminio ese. Y de trabajo forzado, Álvaro. Lo dice el informe. Pues es un antecedente relevante, documentado, de que sí hubo, en ese caso de Piedras Negras, un centro de exterminio. ¿En qué dimensiones se ha acreditado que también el rancho Izaguirre se operó igual? Eso es lo que todavía no ha quedado claro, porque no hay todavía información suficiente. Y hay que puntualizarlo también. A pesar de que desde el día 12, desde la semana pasada, ayer hizo una semana, el gobernador Pablo Lemus dijo que la PGR ya había traído las investigaciones del rancho Izaguirre en Teuchitlán. La PGR no ha traído aún el caso. El rancho sigue todavía en posesión de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y de hecho el acceso hoy de los colegas al rancho es todavía con el control de la Fiscalía del Estado de Guanajuato. No, ¿cuándo se va a traer de este caso? Pues ya lo definirá el propio fiscal general de la República, que en su conferencia de prensa del día de ayer no dijo que ya estaba o que pronto lo iba a traer. Hasta que se haga oficial, pues ya se harán cargo de todas las investigaciones, de todas las diligencias, la Fiscalía General de la República y su personal. Déjame, Álvaro, nada más para dejarlo asentado, porque pues hay que dejarlo por escrito y hablado y platicado y conversado. Déjame te leo 2 párrafos del texto de Brandon, que te lo paso, que yo creo que hay que compartirlo. Del texto de Brandon Darby y Ildefonso Ortiz. Dice la entrada, este texto está publicado el 11 de febrero del 2016. Y oiga usted esto.
Los Zetas utilizaron una red de hornos para encubrir el exterminio masivo y sistemático de personas inocentes durante el periodo que abarca entre 2011 y 2013, cuando el cártel tenía un completo control gubernamental sobre la mayor parte del estado de Coahuila. Desde el gobernador de Coahuila hasta las cárceles de la ciudad, los Zetas tenían el dominio completo de todos los aspectos del proceso gubernamental y de las vidas de los ciudadanos, incluyendo a los medios de comunicación. Sus atrocidades en Coahuila han permanecido mucho tiempo sin ser reportadas y documentadas por las dependencias gubernamentales, locales, estatales, federales o internacionales. Después de que el proyecto Carter Chronicles de Brevard, Texas, fue lanzado y tuvo un éxito al exponer a las diversas facciones del Cártel del Golfo en el estado mexicano de Tamaulipas, creció cada vez más la necesidad de crear una plataforma en el territorio de los Zetas para las personas que tuvieran experiencias que quisieran contar al mundo. Sin embargo, parecía como si nunca hubiéramos roto la barrera, ya que no conocimos ni confiamos en ninguna fuente en la región que pudiera utilizarse como punto de partida para construir esas historias. Nuestro acceso a la información en el territorio del Cártel del Golfo, en la mayor parte de Tamaulipas, creció hasta un nivel sin precedentes. Sin embargo, los Zetas controlan gran parte de Tamaulipas, alrededor de Nuevo Laredo y el estado de Coahuila. Conseguir poner un pie ahí parecía imposible. Eso cambió. La gente de la región comenzó a ponerse en contacto con nosotros y tuvimos que arriesgarnos y confiar en ellos. No sabíamos en ese momento si se trataba de gente corrupta que nos atraía a México para que los cárteles pudieran capturarnos o si eran buenas personas que querían arriesgar su vida y ayudar a sus comunidades. Tuvimos que correr el riesgo. Lo hicimos y tuvimos fuerte. ¿O fuimos bendecidos? Dicen los autores de este trabajo: viajamos a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, para reunirnos con nuestras nuevas fuentes. La ciudad fronteriza de Piedras Negras se encuentra inmediatamente al otro lado del río Bravo. Ahí, terminamos en el asiento trasero de un coche con dos mexicanos desconocidos que nos llevaban a conocer a algunas personas. A medida que el coche viajaba a una remota zona industrial, nos comenzamos a mirar el uno a otro con cierto nerviosismo. Terminamos en un oscuro parque industrial y nos pareció que habíamos sido levantados. El conductor y su compañero nos llevaron hasta un almacén y nos pidieron que saliéramos. Así lo hicimos y caminamos adentro. Ambos pensamos que podríamos estar en problemas. En lugar de secuestradores, encontramos a un grupo de empresarios mexicanos que tenían miedo de reunirse con nosotros en público y arriesgar sus vidas y las de sus familias. Ellos asaron carne y nos calentaron tortillas, fumamos cigarrillos y bebimos cerveza hasta que los hombres empezaron a contar sus historias. Oímos de buenas personas que simplemente desaparecieron, de las ciudades donde se han producido desapariciones en masa y nadie sabía por qué. Más tarde estuvimos en condiciones de verificar cada historia y encontrar las respuestas que los hombres y sus comunidades han buscado durante años. Algunos aspectos de la matanza en Coahuila han salido a la luz a través de algunos medios de noticias nacionales, a pesar de que el caso ha sido ampliamente ignorado por los principales medios de comunicación de México, así como medios de los principales medios de Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Algunos medios como Al Jazeera América y San Antonio Express News han informado sobre las desapariciones. Sin embargo, el control completo que los Zetas tienen en la prisión de Piedras Negras, la cual han convertido en un crematorio, ha sido en gran medida ignorada. Breitbart comenzó a hacer preguntas y recibió duras respuestas acerca de la impunidad con la que los Zetas operan y los horrores que tuvieron lugar en esa prisión a finales de octubre. A finales de enero, el diario de Coahuila dio algunas respuestas en cuanto a lo que realmente sucedió dentro de la prisión de Piedras Negras.
Según la información proporcionada por las autoridades mexicanas, los Zetas tenían control operativo de la prisión hasta el punto de que llevaron a más de 150 personas a la prisión para torturarlas, asesinarlas e incinerarlas. A pesar de la brutalidad del caso, los principales medios de televisión y la prensa de Estados Unidos han ignorado el secuestro y asesinato de cientos de personas de Allende, Coahuila. Todavía no hay gran información, Álvaro. Acuérdate que el texto es de 2016. O sea, apenas estamos tocando terreno de lo Hace 9 incierto. años. Hace 9 años. Aquí habla, ojo, de 150 personas, más de 150 personas que fueron llevadas al penal para ser torturadas, asesinadas e incineradas en esos hornos de exterminio. Agrega a este trabajo lo siguiente. Durante la masacre desconocida de México, se refiere al caso de la ciudad de Allende en Coahuila, los Zetas llevaron a cabo un exterminio sistemático al matar e incinerar más de 400 personas en Allende y los pueblos de los alrededores. Aunque los detalles sobre lo que realmente ocurrió apenas han empezado a ver la luz del día, la matanza tiene sus raíces en marzo de 2011. Fue antes de que los Zetas usaran tácticas de mano dura y el soborno para gobernar con impunidad en el estado de Coahuila. Para marzo del 2011, los Zetas movían alrededor de 1 tonelada de cocaína por mes a través de la parte norte de Coahuila hasta Eagle Pass, en Texas. Después de pagar por las drogas y de cubrir los gastos del tráfico, los Zetas obtenían ganancias de alrededor de 6 y 12 millones de dólares mensuales solo en el pasillo entre Piedras Negras e Eagle Pass, según confesó un testigo en el juicio de Estados Unidos sobre el lavado de dinero de los Zetas. A principios de 2010, los Zetas declararon la guerra a sus antiguos jefes del Cártel del Golfo. El brutal conflicto armado disparó la demanda de efectivo por parte de los Zetas, mientras que la organización criminal se vio necesitada de conseguir fondos para comprar armas y hombres armados que lucharan por los territorios en el estado de Tamaulipas y en los estados de Veracruz y Nuevo León. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el periodista de Proceso Juan Alberto Cedillo, quien ha pasado años investigando la matanza, fue en marzo de 2011 que el capo local, Mario Alfonso Cuellar, y sus asociados Héctor el Negro Moreno Villarreal y José Luis La Huiche Garza Gaitán fueron culpados por la jerarquía superior de los Zetas sobre el faltante dinero por el tráfico de cocaína. Aún no está claro si los ingresos por el tráfico de la droga fueron de hecho robados por capos locales o si las cargas se perdieron durante los decomisos de las autoridades. Lo que se sabe es que Moreno Villanueva y Garza Gaitán huyeron a Estados Unidos, donde buscaron la protección del gobierno como informantes y testigos federales. Un montón de muertes, dijo Moreno Villanueva a una corte federal en un caso contra los Zetas. Incluso empezaron a matar las familias de Allende y Piedras Negras, y en Musquis y en Sabinas también querían matarme. Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, uno de los principales líderes de los Zetas, ordenó un exterminio sistemático en la zona de Allende, en los pueblos cercanos llamados Cinco Manantiales y también en Piedras Negras. La orden era simple: matar a cualquiera relacionado, asociado o que en cualquier forma tuviera contacto con Villanueva o Garza Gaitán. Según la información recogida por Breitbart, que autoridades aún no han hecho públicas o reconocido, los Zetas comenzaron a reunir a familias enteras, amigos, parientes lejanos y personas inocentes que tuvieran alguno de los apellidos, inclusive si no estaban relacionados. De acuerdo a la información recogida por Breitbart en Allende, los Zetas torturarían y ejecutarían a las víctimas usando una variedad de métodos crueles. Los cuerpos fueron llevados a un rancho cerca de Allende o a la prisión de Piedras Negras
para hacer desaparecer los cadáveres. Dentro de la cárcel, carniceros de los Zetas desmembraron los cuerpos de los hombres, mujeres y niños que habían sido secuestrados. Las partes humanas fueron colocadas en tambos de 200 litros llenos de diésel y luego se les prendió fuego. Después de varias horas, la mayor parte de los restos humanos desaparecieron, dejando a cientos de familias sin respuesta. Las cenizas fueron arrojadas luego dentro de los arroyos locales que conducen al río Bravo, mientras que la mayoría de tambos siguen en casilleros de una instalación de almacenamiento utilizada por la oficina del Procurador General en Coahuila. Algunos de ellos han sido reutilizados como contenedores de basura en la ciudad. Recientemente, dice este trabajo, hay que recordar que se publicó en 2016, las autoridades llevaron a cabo una búsqueda masiva a lo largo de algunos de los arroyos para buscar restos de un número indeterminado de personas desaparecidas. No encontraron a ninguna. Solo un tambo que los Zetas habían estado utilizando para incinerar partes de cuerpos de sus víctimas dentro de la prisión de Piedras Negras. El tambo estaba siendo trasladado fuera del almacén de evidencias por parte de las autoridades como parte de su investigación en curso. Los agentes lo dejaron fuera del edificio, en la parte posterior de una camioneta de la policía, permitiendo que los periodistas de Breitbart, Texas, lo fotografiaran y proporcionaran una imagen del crematorio improvisado donde varias víctimas fueron desaparecidas. Mira, ahí vale la pena que ahora muestre, por favor, a ver si puedes mostrar el tambo, porque es ahí donde toman ese tambo. La última evidencia, Álvaro, apenas meses después de que sucedió la tragedia, ya estaban usando los tambos para la basura. La basura. Ese es el tambo. Los agujeraron. Ese es a un lado el horno hechizo. Esto es adentro de una instalación oficial del gobierno mexicano. En este caso, una autoridad estatal. Ahí se quemaban los cuerpos de familias enteras. Cuerpos desmembrados de mujeres, de hombres, de niños. De niños. De niños. Acabaron un pueblo entero. La crónica sigue, no sé si, yo creo que quizá valga la pena continuarla, Alejandro. Continuarla. Yo creo que sí. Pero era importante ver esto porque, pues esto obviamente no salió en Televisa, Álvaro. Obviamente esto no salió en TV Azteca ni en la mayoría de los medios, que ahora hasta influencers fueron al rancho Izaguirre, que están tan asombrados. Humberto Moreira, Rubén Moreira, tan asombrado, tan asustado que está por lo que está pasando en el rancho Izaguirre. Y su hermano fue cómplice de esto, Álvaro. Sin duda, sin duda. Él mismo estaba en Coahuila. Claro, claro. Él sucedió a su hermano Humberto en Coahuila. Claro. En 2012. Es que son caras duras, Álvaro. No. Ahora, sobre los medios, Alejandro. ¿Cuándo Televisa, cuándo TV Azteca han informado en su oportunidad de las atrocidades que se han cometido en México? Nunca. Lo del 68, sí, todavía no existía TV Azteca, pero Televisa comienza a reportear el 68, 40 años después, 50 años después. Yo recuerdo el FOAPROA del 1998. ¿Sabes cuándo comenzó a publicar algo Televisión Azteca? Híjole, 15 años después, y por algo que le afectaba al dueño, Ricardo Salinas Pliego. Sí, claro. Si no, no les importa. Sí. No les importa nada. No les importa nada. Salvo que sea para su beneficio. ¿Como esto? O algo que les afecta. Como esto. Como lo del rancho Izaguirre. Ahora están asustados. No tienen datos. No hay datos. No hay información. Estaba en manos de la autoridad estatal con el gobernador Alfaro al frente, que tenía muy buena relación con los medios. Amigote de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo. Obviamente eso no se menciona. No ha salido el gobernador, más que aquí.
No ha salido el exgobernador de Jalisco más que aquí, porque tenía una gran relación con toda la prensa nacional. Y eso que le estamos leyendo, que le vamos a continuar leyendo, en su momento, obvio, no se publicó en ninguna parte. Obvio. Continúa el texto, Álvaro. Déjame nada más regreso para que sepan los autores. Son Brandon Derby e Ildefonso Ortiz. Ellos son los que publican este texto. Dice lo siguiente. Los primeros reportes públicos de la matanza se produjeron en septiembre del 2012, cuando más de 130 miembros del cártel de los Zetas salieron de la prisión estatal en Piedras Negras. Una fuga masiva dirigida a reforzar las filas para así continuar su lucha contra el cártel del Golfo. La investigación federal sobre esta fuga resultó en el descubrimiento de decenas de barriles de 200 litros quemados que habían sido utilizados para desaparecer a sus víctimas. En un rancho cerca de la ciudad de Allende, los Zetas usaron hornos para incinerar restos humanos, no tambos. El rancho fue allanado por las autoridades de Coahuila en 2013, cuando el gobierno comenzó a examinar el caso. Las autoridades encontraron no solo los hornos, sino también cenizas y fragmentos de huesos de las víctimas. Hemos sido capaces de obtener fotos oficiales nunca antes vistas desde los archivos del caso del horno que se mantiene en el rancho, cerca de Allende. Como lo ha informado Breitbart, Texas, los Zetas fueron capaces de actuar con total impunidad en Coahuila gracias a la ayuda del exgobernador Humberto Moreira, quien fue investigado en España por lavado de dinero. Por cierto, hago un paréntesis, fue exonerado por Felipe Calderón el último día de su gobierno. Cierro paréntesis. Esta semana la causa contra el exmandatario fue archivada al considerar que no está debidamente justificada la perpetración de los delitos que motivaron su detención. En el marco de este caso, él fue llamado como un subordinado del cártel de los Zetas por los fiscales. Moreira pasó una semana en la cárcel antes de ser liberado bajo fianza en relación con el caso y después viajó a México. La noticia de la detención provocó una ola de especulación acerca de que los funcionarios públicos serían los siguientes en ser nombrados. El exgobernador Moreira ha sido implicado en el saqueo de fondos públicos de Coahuila y la canalización de ellos a Estados Unidos. Aunque el exgobernador no ha sido acusado penalmente, ha sido señalado de una serie de acciones civiles en la oficina del fiscal de Estados Unidos, la cual está trabajando para apoderarse de ciertos activos. Lo que ocurrió, Alejandro. Lo que ocurrió. El tesorero del gobierno estatal de Humberto Moreira devolvió dinero que se quedó en Estados Unidos. Tal cual. Los Zetas tuvieron una pelea con el exgobernador Moreira y terminaron asesinando a su hijo en venganza por la muerte de un pariente cercano de Treviño Morales. Eso sucedió cuando el actual gobernador de Coahuila, en el entonces Rubén Moreira Valdés, quien también es el hermano de Humberto Moreira, decidió encarar a los Zetas. La nueva postura de Coahuila contra los Zetas consistió en la creación de una unidad especial de la policía conocida como los Gates. Este grupo fue creado para erradicar a los Zetas. Y abro un paréntesis, Alejandro. El Humberto Moreira culpa a Rubén Moreira, a su hermano, por el asesinato de su hijo. Bueno, eso es público. Bueno, perdón, cierro paréntesis. Después, Álvaro, se sabría que los Gates, esta fuerza creada por Rubén Moreira, se convertirían finalmente en una fuerza del Estado tan poderosa y tan impune, tan matona como los sicarios de los Zetas. Sí. Tal cual.
Hay una cantidad de textos reportados, publicados en su momento, entre ellos uno que se llama Los gates tan temidos como los sicarios, publicado justamente en Proceso por Gloria Leticia Díaz. Bueno, pues es parte de este trabajo que efectivamente se publicó en 2016 y los colegas que lo escribieron y que cuentan cómo fue que inició esta investigación son Brandon Darby e Ildefonso Ortiz, quienes, pues sí, en 2016 publican esta información efectivamente sobre la que medios locales y sobre todo de la Ciudad de México fueron omisos. Álvaro, entre el 18 y el 22 de marzo del 2011, empezaron los Zetas una cacería de personas, como la cuenta ahí, una cacería en Piedras Negras de personas que tuvieran un apellido que se pareciera a los apellidos o que tuvieran apellidos de algunos de los que estaban en Allende. Y que los Zetas dijeron, cualquiera de estos puede estar relacionado, puede ser familiar o no, no sabemos, pero vamos por ellos. Empezaron una cacería en esos días, los días 18, 19, 20, 21 y 22 de marzo, casa por casa, tumbando puertas, sacando niños, mujeres, ancianos, por toda la ciudad durante días y días, para llevarlos, asesinarlos, desmembrarlos, meterlos en los hornos crematorios del penal de Piedras Negras y desaparecer sus cuerpos. Cuando empezó la cacería, también empezaron a llegar llamadas a la policía de auxilio. Las llamadas de auxilio describían se recibieron 1,451 llamadas de distintos teléfonos pidiendo auxilio porque durante todos esos días en una ciudad vecina de otra ciudad de Texas, los Zetas andaban en camionetas entrando casa por casa. Esas son las llamadas que se dieron. Casa por casa. ¿Sabías tú eso? No. Casa por casa estuvieron los Zetas durante 5 días cazando, sacando niños, mujeres, para asesinarlos ahí mismo. Llevarse los cuerpos desmembrados de niños, de mujeres, de ancianos, al penal en donde quemaron sus restos. Eso, Álvaro, eso sucedió en México. Esto no es un invento, esto es esta parte de aquí es una parte de la investigación que se hizo con fondos, de hecho, del Colegio de México. Vean ustedes, esa es una de los gráficos de las llamadas. Son 2, porque quedaron las llamadas registradas. ¿Sabes qué hizo la policía? ¿Sabes qué hizo la autoridad local? La autoridad estatal que dependía de Humberto Moreira, hermano de Rubén, que anda ahí en Atypical TV, hablando sobre la tragedia del Rancho Izaguirre. ¿Sabes qué hizo el gobierno de Felipe Calderón? Mientras durante 5 días cazaban niños, mujeres, los desmembraban y los metían a hornos crematorios. Nada. Nada. Los Zetas actuaron como quisieron por todo Piedras Negras durante 5 días consecutivos. Carajo. Ahí está. Y esto ya no es un invento. Es espeluznante recordar esta tragedia en Coahuila y la impunidad total. Porque en efecto, Humberto Moreira fue imputado y Felipe Calderón lo exoneró. El último día, el 30 de noviembre de 2012,
la PGR en aquel entonces a cargo de Marisela Morales, esta mujer que ahora busca ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avala la exoneración de Humberto Moreira. Fíjate. Quiero mostrarte por último, y para que ustedes lo vean, esta es la cárcel de Piedras Negras, lo que van a ver ustedes. Cocineros se les llamaba antiguamente a los que hacían en laboratorios hechizos drogas sintéticas, pero cocineros después se les llamó también cocineros, los pozoleros o cocineros, a los que disolvían cuerpos en ácido o los quemaban. En este mapa que se reconstruye tiempo después, se puede ver una de las zonas donde operaban los cocineros. Dentro de este lugar en el que todas las ganancias, porque era un centro de trabajo forzado, todas las ganancias se iban para los jefes de los Zetas. Eso que ven ustedes rojo en la parte de abajo señalado como un cuadrito, ahí en esa parte trabajaban los cocineros, es decir, los miembros de los Zetas especializados en desaparecer cuerpos. Eso que usted ve ahí, eso existió. A su mano derecha puede usted ver una ampliación de ese mismo espacio, en donde puede ver todas estas, incluyendo la iglesia, la enfermería, ese taller de talabartería, de soldadura, de la fábrica, la carpintería, el taller mecánico, la maquiladora, todos esos. Y la iglesia. Y la iglesia, todos esos, ahí se quemaban cuerpos para poder desaparecer decenas de cuerpos, de familias enteras. Para que se dé cuenta usted, eso pasó en México. Lo publicó la prensa mexicana, que aún está ahora tan asustada dándole cobertura minuto a minuto lo del rancho Izaguirre. No lo publicó. Claro, igual, muchos años después, ¿no? Igual ahorita se les ocurre, a lo mejor como Televisa, 30 años después, hablar del 68, porque... No, bueno, del fraude electoral del 2006, calladitos. ¿Todavía Pues está sí, hoy? Pues hasta la fecha. Hasta la fecha. Pues están metidos hasta el Cuello. pescuezo.